Coronet. WGBH, Boston, presenta, en asociación con The Metropolitan Museum of Art y The Annenberg CPB Project, presentan la búsqueda griega de la sabiduría no lo separa ni de la guerra ni de la decadencia. Pero las filosofías que nos dejaron, su cuestionamiento de todo, hasta de los dioses mismos, todo esto hizo posible que jamás fuesen olvidados. El pensamiento griego, esta vez en la tradición occidental. Tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. El último programa, como recordarán, terminamos con el concepto de sofía o sabiduría, tan importante para los antiguos griegos. Habían llegado a la conclusión de que el hombre más sabio era el mejor hombre y que su sabiduría podía enseñarse a los más pobres, aún a los más humildes entre ellos. En la actualidad, por supuesto, es difícil entender por qué los griegos se complicaron tanto con cosas de esta naturaleza. De hecho, nuestra visión moderna de la filosofía en general es que es abstracta y está divorciada del mundo real. Pero los griegos debían conquistar su sabiduría de a poco y la encontraban fascinante a medida que la descubrían, precisamente porque les ayudaba a tener un mejor sentido del mundo en el que vivían. Ellos hicieron el trabajo difícil por nosotros, y sus pensamientos sobre la naturaleza, la realidad, Dios, tuvieron una influencia tan grande en nosotros que ahora los damos por sentados, pero en la Grecia antigua todo era muy, muy nuevo. Cuando termina el siglo V a.C., aparece un grupo de filósofos llamado sofistas. La palabra sofista significaba en su origen persona sabia, la persona que comerciaba con la sabiduría. Por lo tanto, estos maestros y catedráticos itinerantes recorrían el país ganándose la vida al cobrar por sus lecciones. Algunos de ellos eran buenos maestros, otros no. Y gran parte de su sabiduría se reduce a la enseñanza de un juicio rápido en los argumentos para que sus estudiantes pudiesen ganar un caso en la corte o ganar puntos en un debate político. Muchos sofistas fueron considerados demasiado listos, críticos y subversivos porque estaban preparados para seguir una discusión hasta donde los llevase la misma. Cuando se va detrás de la verdad, no se puede saber por adelantado si esa verdad será la que la sociedad desea escuchar. El sofista Trasímaco, por ejemplo, argumentaba que los gobernantes y los gobiernos hacen las leyes para su propio beneficio y que no hay justicia excepto en los intereses del más fuerte. Otro sofista, Calícles, argumentaba que las instituciones y los preceptos morales no estaban establecidos por los dioses, sino por hombres como estos para su propia conveniencia. Al menos esto es lo que Platón dice que Calícles y otros sofistas pensaban.
Platón era un ateniense nacido alrededor del año 427 a.C. Entre otras cosas, fundó una escuela de filosofía llamada la Academia, que se transformó en un primer año universitario. Este es un mosaico romano de una de sus clases, pero se lo conoce mejor por haber escrito un número de diálogos en los que se discutían preguntas filosóficas. Debido a que tenía un espíritu conservador, muchas veces hacía que los sofistas se volvieran más subversivos de lo que eran. Particularmente lo perturbaba el argumento que establece que el hombre es la medida de todas las cosas y que ese hombre no tiene forma de saber si los dioses existen en realidad. Pero a pesar de ser conservador, también iba a destruir a algunas viejas ideas, enseñando que el hombre debía usar su propio cerebro y llegar a conclusiones basadas en la observación y en el razonamiento. Esto, después de todo, fue lo que su maestro Sócrates le había enseñado. Este último, a quien Platón amaba, fue tal vez el más notorio de los sofistas, aunque no deseaba ser considerado como tal y nunca aceptó retribución por sus clases como lo hacían los otros. El pasatiempo favorito de Sócrates era discutir con los jóvenes atenienses y hacerles dudar sobre sus conceptos fijos. Cuestionaba todo lo que la gente común daba por sentado o prefería no cuestionar. Por sobre todas las cosas, Sócrates cuestionó a algunos dioses en los que sus conciudadanos creían. El arte griego está lleno de imágenes de dioses que secuestran, mienten, roban, engañan, matan sin justificación y que cometen adulterio. Si estas cosas eran consideradas malas en un hombre, ¿por qué tenían que ser buenas en un dios? Y Sócrates dijo, mejor escucha tu conciencia, escucha la voz interior que te dice lo que es correcto. Y si lo ignoras, sigue cuestionándote y cuestionando hasta que lo descubras. Pero esta clase de enfoque hacia el pensamiento libre perturbaba particularmente a los atenienses en ese momento por lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Atenas estaba en guerra y la guerra no les era favorable. Hacia mediados del siglo V a.C., Atenas se había transformado en un imperio con sus estados miembros circundando el mar Egeo, y esta expansión la lleva a una serie de guerras que culminan con la guerra del Peloponeso. La guerra entre Atenas y los estados del Peloponeso al sur. En el año 431 a.C., Atenas es atacada por Esparta, su vecina, pero nadie es ganadora. En vez de detenerse allí, persiste en una guerra agresiva de expansión en Sicilia que la lleva a una derrota catastrófica en el 413 a.C. y en la que pierde unos 200 barcos, 4.500 hombres y casi 50.000 súbditos y aliados. Aún así, la lucha continúa durante otra década. Así es como la describe el historiador Tucídides, quien participó en ella. La guerra del Peloponeso fue una lucha prolongada y acompañada de calamidades tales como la de Hélade, quien jamás había experimentado un momento así. Nunca se habían capturado y despoblado tantas ciudades, algunas por los bárbaros, otras por los mismos helenos que luchaban entre ellos, y muchas de estas ciudades, luego de ser capturadas, volvían a poblarse con extranjeros. El exilio y la matanza nunca habían sido tan frecuentes, ya sea ocasionados por la guerra o por riñas civiles.
Esta guerra interminable y sangrienta fue impulsada por rebeliones en todo el imperio ateniense, hasta que Atenas es derrotada definitivamente en el año 404 a.C. En ese año fue obligada a rendirse incondicionalmente por Esparta, y las paredes de su ciudad fueron demolidas por completo como símbolo de una derrota total. Aún así, en medio de un desastre total, Sócrates, un anciano ponzoñoso, pedía a los atenienses que cuestionaran todo en un momento en que lo único que deseaban era lamer sus heridas, no echarles sal. Por lo tanto, después de haber sido tolerado durante décadas como una molestia excéntrica, Sócrates es sometido a juicio en el 399 a.C. por cargos específicos de impiedad y por corromper a los jóvenes, pero en realidad por hacer muchas preguntas desagradables en una época de crisis. Esta es una versión del siglo XVIII de cómo terminó todo. Condenado por votos porque él así lo quiso, se le ofreció el exilio, pero prefirió la sentencia a muerte por envenenamiento como mártir del pensamiento libre. Después de 300 años de su muerte, Cicero, el filósofo y estadista romano, dijo: Sócrates había traído la filosofía del paraíso, pero por alejarla de los dioses y acercarla a la tierra, también había ayudado a precipitar una crisis en la religión griega. Se podría definir a la crisis, generalmente hablando, como la crisis de un cuestionamiento sobre la religión cívica. Cada polis tenía sus dioses cívicos y sus leyes cívicas. Adorar a los primeros y obedecer a las segundas formaba parte de ser un ciudadano, un miembro de una comunidad política. Pero ni los dioses ni las leyes decían mucho sobre moralidad, sobre justicia real. Solo hablaban del alma o de lo que le ocurría después de la muerte. Y esto era precisamente la mayor preocupación de Sócrates y de otros sofistas. ¿Tu primer deber es hacia la ley civil o hacia tu conciencia? Si se produce un choque entre el deber público y el privado, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es más importante, el individuo o el Estado? Ninguna de estas preguntas tiene una respuesta obvia. Lo novedoso era el hecho de que alguna vez se hubieran cuestionado, y una vez que se empieza es difícil detenerse. Se puede terminar cuestionando hasta los mismos dioses. Por ejemplo, los sofistas argumentaban que si dioses tradicionales como Atenea están inextricablemente relacionados con la ciudad y su adoración está ligada con las leyes de ella, entonces los dioses deben variar de una ciudad a la otra porque ciudades diferentes tienen leyes diferentes, lo cual significa que dioses como Poseidón, aquí en imagen, tienen solamente una importancia relativa y no una validez absoluta. ¿Y qué clase de dios es un dios relativo? Como dijo el filósofo Genófanes, los mortales suponen que nacen los dioses y tienen voces y cuerpos y ropas como los humanos, pero si los bueyes, caballos o leones tuviesen manos y pudiesen dibujar con ellas y pintar cuadros como lo hacen los hombres, retratarían a sus dioses con cuerpos como los propios. Los caballos los retratarían como caballos, los bueyes como bueyes. Los etíopes tienen dioses con narices chatas y cabello negro. Los tracios tienen dioses con ojos grises y pelirrojos. Más aún, en la actualidad solo hay que observar para ver que los hombres malos prosperan y los buenos a veces sufren injustamente. De manera que todo es cuestión de suerte, y no hay dioses, o los dioses son estúpidos, desagradables e injustos, con un sentido muy extraño del humor. Cada griego sabía que los dioses disfrutaban particularmente imponiendo pruebas a víctimas inocentes como Edipo
Aquí, quien luego de ser abandonado al nacer, es preparado por los dioses para matar a su padre y casarse luego con su madre. ¿Cómo se puede respetar a los dioses injustos? Todo lo que se puede hacer es sobornarlos, u ofrecerles sacrificios o plegarias, pero hasta eso no parece funcionar. Un joven en uno de los diálogos de Platón llega a la siguiente conclusión: o no hay dioses, o si los hay, no les importan los hombres. Otro conjunto de preguntas difíciles tiene que ver con el orden del mundo. Los filósofos griegos de la naturaleza, llamados físicos, habían estado intentando contestar la encrucijada de la creación desde el siglo VI a.C. Los peces, dijo el filósofo Anaximandro, son los ancestros de los seres humanos, quienes se originaron en el agua y evolucionaron a través de varias etapas. Xenófanes, quien muere en el año 475 a.C., observa los fósiles y comprende lo que fueron. Y hubo otros intentos para desarrollar un enfoque científico del conocimiento. Hipócrates, que funda una escuela de medicina, aplica el nuevo enfoque a lo que se llamaba en ese momento la enfermedad sagrada, el término común para epilepsia. No creo que la enfermedad sagrada sea más divina o sagrada que cualquier otra enfermedad, sino que por el contrario tiene características específicas y un curso definido. En mi opinión, aquellos que la llamaron enfermedad sagrada por vez primera son personas a las que nos referimos como doctores brujos, curadores por fe, curanderos, charlatanes. Si el paciente se cura, aumenta su buena reputación. Si muere, se excusan diciendo que los culpables son los dioses. Al mismo tiempo, matemáticos como Tales toman la geometría, aritmética y astronomía de los babilónicos y egipcios y las mejoran. Descubren que la aplicación de normas geométricas puede ayudar a ubicar barcos en alta mar, estrellas en el cielo, y que ayudan a dividir los relojes de sol con mayor precisión. Tales predijo el eclipse del año 585 a.C. Acompañó al rey Creso de Lidia como ingeniero militar y consejero y desvió el curso de un río. Otros ingenieros de Samos del siglo VI usaron la geometría para proyectar un túnel de unos 500 metros, un tercio de milla de largo, que llevaría agua a través de una montaña. Pero, aunque la aplicación de las nuevas ciencias podían ser muy prácticas, los descubrimientos se habían hecho buscando objetivos más importantes. Los filósofos griegos pensaban que las verdades universales de la matemática podían revelar una realidad eterna e inmutable detrás del drama pasajero de la vida cotidiana. Creían que la geometría podía ofrecer un modelo de naturaleza sin tiempo, como se suponía que lo harían las pirámides. Platón sugirió que las verdades de la geometría no eran deducciones razonadas de los experimentos, de las figuras que la gente dibujaba o construía, sino que eran recuerdos ideales, recuerdos de las propiedades de las formas geométricas ideales que existían en algún reino sin tiempo, cuya razón se podía aprender escasamente. También dijo que había un mundo de ideas eternas, prototipos del reflejo de las cosas que observamos aquí en la Tierra. Esta teoría, por la cual no experimentamos la realidad en el llamado mundo real, sino solo una tenue sombra, esta teoría ha merodeado a la filosofía desde entonces.
Al mismo tiempo, los físicos también se preguntaban qué había detrás de la vida. ¿Todo tenía su origen en el fuego, en el agua o en cualquier otro elemento material? Thales pensaba que tenía su origen en el agua, la cual, luego de sucesivas evoluciones, se transformaba en otros elementos. Anaximandro, por otro lado, pensaba que comenzaba con una fuerza espiritual, nous, de la mente, cuya acción sobre la materia producía el movimiento y el orden. De esta idea surge una tradición que consideraba a este primer principio, o si lo desean, a este primer motor de la vida, como divino, de hecho, como dioses, un dios cósmico, que no solo era responsable por la creación de las cosas y de su orden en la tierra y en los cielos, sino que también representaba la verdad, la justicia, la belleza, el bienestar, la armonía fundamentales que no se podían encontrar sobre la tierra y que no se podían encontrar tampoco entre los dioses tradicionales del Olimpo. Esta clase de dios trascendental era algo abstracta y difícil de imaginar. Por lo tanto, Platón intentó dar una versión más accesible. Comenzó con la idea de que la realidad ideal es perfecta porque es inmutable y cambiante. Los objetos que vemos a nuestro alrededor, por el otro lado, son inferiores porque cambian todo el tiempo. Un objeto perfecto no necesitaría cambiar precisamente por ser perfecto. Había una clase de objeto visible, sin embargo, que no era inferior y que eran los cuerpos celestes. Ellos cambian, pero siempre cambian de la misma forma. Su movimiento es siempre constante. Para Platón, tal regularidad, tal constancia, eran muy especiales y no podían ocurrir simplemente por accidente. Presuponían un alma móvil dotada de mente. Por lo tanto, debía haber una mente divina que mueve a los cielos. Y esta mente es Dios. Al mismo tiempo, los dioses tradicionales de la ciudad, como Atenea y las religiones cívicas, comenzaban a decaer. Esto se debió a que las ciudades-estado estaban decayendo durante y después de la guerra del Peloponeso. Estaban perdiendo su autonomía. Comenzaban a formar parte de estados mayores que les decían qué hacer. Y a medida que las religiones cívicas de las ciudades-estado perdían fundamento, al menos sobre la élite, la religión platónica de un dios cósmico aumentaba su influencia. En su diálogo, Timeas sugiere que el alma humana es análoga al alma de las estrellas. Descendemos de las estrellas, sostenía, y al morir volvemos a ellas, a la ciudad celestial de las estrellas. Era una idea muy atractiva y que además tenía implicaciones universales, porque si existía un lugar tal como una ciudad celestial, y que debía ser una ciudad porque ¿en qué otro lado viviría la gente civilizada? Entonces, ¿por qué no considerarla como la contrapartida de la Tierra? Menos perfecta, naturalmente, pero algo por lo que el hombre educado y sabio se esfuerza. Y esto se transformó en el prototipo de lo que hoy llamamos la Torre de Marfil. Mientras que alguna vez una vida activa socialmente fue el ideal, ahora ese ideal escapa a la vida contemplativa. Hacia fines del siglo IV a.C., Aristóteles, según lo refleja este fresco romano,
Sigue a Platón en la idea del valor de lo teórico, llevando la misma vida que llevaba el filósofo y erudito, la meditación sobre las cosas eternas. Cuando Aristóteles muere en el 322 a.C., Filipo de Macedonia y su hijo Alejandro habían terminado por completo con la autonomía de las ciudades-estado griegas. La ciudad terrenal ya no ofrecía esa clase de objetivo noble por el que podía vivir un hombre sabio. En consecuencia, la saga se refugiaba en la ciudad celestial. Aquí es donde encontraría consuelo y fuerza para que los movimientos del alma fuesen armónicos con los movimientos celestiales. Los ciudadanos, desilusionados de Atenas, intentaron buscar un escape a través de la ciudad del cielo. Esta religión de fuerzas cósmicas y del Dios cósmico se transformaría en parte del Paideia griego, el equipo intelectual que todos aquellos que aspiraban a ser educados debían tener en el mundo helenístico del tercer siglo antes de Cristo y de allí en más. Esta teoría, de hecho, perdura durante tanto tiempo que aún se encuentra entre nosotros. En nuestro próximo programa veremos más detalladamente lo que ocurre cuando Grecia es conquistada por Alejandro Magno, uno de los generales más brillantes de todos los tiempos, y un genio megalomaníaco. Hasta entonces. Was provided by the Annenberg CPB project.